Aquí en Pato a la Mañana, un bloque sumamente esperado por dos cuestiones. Primero, porque vamos a compartir y vamos a cortar la mañana junto a Cabrales desayunando con este cafecito seguramente exquisito. Nos Exquisito. preparó allá atrás, Connie. Sí, mira la pinta del café. Agradecemos a la gente Cabrales por acompañarnos en estos desayunos y este recreo que nos tomamos aquí en Pato a la Mañana. Les decía, muy esperado por el cafecito y también porque vamos a tomar contacto con nuestro columnista, uno de nuestros columnistas magistrales, estrella, que siempre engalana nuestro programa, nuestra pantalla, con sus conocimientos, y no solamente por sus conocimientos, sino también por la forma en que transmite esos conceptos. La didáctica, Estoy hablando Moni, la didáctica. de Esteban Tito Domina. Aquí le damos la bienvenida y lo saludamos. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Hoy lo cambiamos a Pato, te aviso desde ya. Mi nombre es Nacho Castellano y le estamos intentando serruchar un poco el piso a Patito. Pero muy bien, claro. Moni, Nacho, gracias. Sí, me anunció la producción que Fernández, creo que a esta época del año acostumbra ir a esquiar a Aspen, Colorado, creo, o por ahí. No, es una chanza, que lo disfrute. Y vamos entonces, si les parece, a adelantar un poco el festejo, la celebración de uno de los días más entrañables del año, ¿no? Que es el Día de la Madre. Exactamente. Nacho, que lo tenemos este domingo, estamos a pocas horas de celebrar como corresponde el Día de la Madre. Entonces, por el carácter de nuestra columna, yo proponía un poco en unos minutos, bueno, pasar revista a algunas madres célebres, por decirlo, en la historia argentina. Madres que han quedado registradas, más allá de todas aquellas anónimas que tienen el mismo mérito, ¿no? Así que, si les parece, hacemos un paneo, ¿no?, de algunas madres argentinas. ¿Cómo no, Tito? Empecemos a ver quiénes fueron estas madres heroicas, por su trabajo, por su labor. Y te cuento que tenés dos alumnos aquí en primera fila para escucharte atentamente aquí en el estudio, pero todos los televidentes Estamos del otro lado. sentados y tomando nota, con Moni acá. Así es. Pero muy bien, bueno, empecemos de la primera hora patria, o sea, tomando en 1810, incluso un poco antes para acá, una muy conocida, porque probablemente es la que aparece en todos los manuales escolares. Ustedes la deben haber sentido nombrar cuando estudiaban en el primario, Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Pero a Mariquita, Moni, se la presenta en la bibliografía tradicional, ¿no?, como la dama que brindó su salón, una de las tertulias más reputadas de Buenos Aires, para que allí se estrenara lo que después fue el himno nacional argentino. Hay que imaginar, esa escena está Blas Parera al piano y Vicente López y ella entonando las estrofas del himno. Pero en realidad fue una dama empoderada, muy, muy bien plantada, que fue madre de Thompson, su primer esposo, 5 hijos, y después Mendeville, un segundo esposo cuando enviudó, otros 3. Y fue longeva, vivió y atravesó toda esa primera hora y la etapa posterior de la historia argentina, así que es muy interesante bucear en la vida de Mariquita Sánchez. Seguimos, porque si no, después viene la Guerra de la Independencia. Ahí, como decía Moni, hay protagonismos heroicos. Tenemos a Juana Azurduy, una guerrera que peleó allá en el Alto Perú, la actual Bolivia, en los ejércitos del norte, acompañó las campañas de Manuel Belgrano en aquella zona con su esposo, con su compañero Manuel Padilla, y también trágicamente perdió en circunstancias trágicas, valga la redundancia, 4 de sus hijos. Solo la quinta, la hija, sobrevivió. O sea, una página muy dramática, la de Juana Azurduy, que se consagró a la causa independentista. Y va de la mano de otra mujer cuya memoria se está recuperando en los últimos tiempos, que es María Remedios del Valle, la negra querida
que acompañó afrodescendiente a los ejércitos también de Belgrano. Tal fue su heroísmo que Belgrano la nombró capitana. Y también perdió no solo a su marido, sino a sus 2 hijos varones en aquella guerra. A esa, Tito, se la denomina madre de la patria. Madre de la patria le decían, madre de la patria, y ya vamos a recordarla en uno de nuestros próximos capítulos, podríamos decir, porque el 8 de noviembre se festeja, se celebra, se evoca el Día del Afrodescendiente, del Afroargentino, en su memoria. Así que ya vamos a volver sobre ella. Y después vienen las madres de los grandes protagonistas, de Martín Miguel de Güemes y su hermana Macacha, porque su mamá, Magdalena, apoyó incondicionalmente la causa que abrazaron sus hijos. Incluso después de la muerte de Martín Miguel, ella siguió apoyando económicamente a los ejércitos gauchos en el norte. Y después vamos avanzando rápidamente y ya nos metemos en la etapa previa a la organización nacional, y aparece la centralidad de Juan Manuel de Rosas, donde hay 2 madres muy importantes en su vida. La propia Agustina López Osornio, que era de armas llevar, muy dominante, tal es así que cuando Juan Manuel elige a Encarnación Ezcurra como la mujer de su vida para casarse, tenía un problemita, la oposición de doña Agustina. Así que Encarnación, que no se quedaba atrás, urde, pergeña un ardid para engañarla a doña Agustina, haciéndole creer que estaba embarazada. Y como hubiera sido de muy mal gusto desconocer el embarazo de su hijo predilecto, que había dado lugar a su hijo predilecto, doña Agustina no tuvo más remedio que bancar esta boda. Pero la relación con su hijo Juan Manuel quedó herida por el resto de su vida, y Encarnación va a tener un alto protagonismo también, porque como mujer de la política, pero además como madre, porque es la madre Manuelita, otro personaje, otro protagonista intenso, ya como hija de la historia argentina. Lo mismo que Merceditas, la hija del general San Martín, concebida con Remedios de Escalada. O sea, felizmente pudimos recuperar estas presencias femeninas de género alrededor de los grandes protagonistas de la historia, de los próceres. Si nos venimos más acá, bueno, en esa misma época, José María Paz, otra historia increíble, la de su madre, Tiburcia Edo, también mujer de Agalla. Doña Tiburcia, se los cuento en 2 palabras, no estaba dispuesta a que su hijo, adusto, de pocas palabras, un tipo difícil como el general José María Paz, muriera solterón. Entonces ya cuando vio que se perdía la esperanza, y porque él estaba preso en una cárcel en Santa Fe, preso después de haber sido boleado su caballo, acá en Córdoba, en 1831, ¿qué hace doña Tiburcia Edo? Toma de la mano a su sobrina, Margarita Weil, sobrina carnal del general, que era la prometida. No alcanzó a celebrarse la boda por este episodio que le digo, de que cayó prisionero de Estanislao López. Entonces se presenta en Santa Fe, rema hasta que le permiten visitar a su hijo en el calabozo, claro. Y se presenta acompañada de Margarita. Esto lo cuenta el Manco Paz en sus excelsas memorias, y ahí clandestinamente, con la presencia de un canónigo, los casa en la cárcel. Y después va a ser Margarita otra de las madres pródigas, con un montón de hijos, muchos de ellos quedan en el camino. O sea, otra historia muy linda. Mujeres de carácter, Tito, claro. Te estoy escuchando, ¿viste? Como me dicen, mujeres eran las de antes, con mujeres de carácter, mujeres que por allí no se cocinaban con un solo hervor, ¿viste? Ahora uno entiende por qué esa frase, mujeres eran las de antes, pero bueno, más allá de las distancias en la historia, ¿no? Porque ahí hay una doble lectura de la sociedad patriarcal, o sea, sí, el modelo era patriarcal, pero porque puertas adentro la presencia eran casi matriarcal.
Claro. En la esfera familiar, la presencia de la mujer, de la Sí, madre, sí. era muy, muy intensa. Fuerte, fuerte. No en la vida pública, porque le estaba vedada por las reglas, por los paradigmas de la época. Claro. Claro. Pero Puertas puertas adentro, sí. era un matriarcado, puertas adentro, y había mujeres con agallas como las que estamos contando. Bueno, nos venimos rápidamente en 2 palabras más, si nos queda tiempo. Sí, sí, sí. Más a los tiempos actuales, tenemos la mamá de don Hipólito Yrigoyen, que era hermana de Leandro Alem, hijas de un mazorquero que fue ajusticiado después de la batalla de Caseros, fusilado y colgado en Plaza de Mayo, porque era rosista, y dicen que justamente Leandro Alem cambia su apellido y pasa a llamarse Alem con N, y su hermana naturalmente también, la mamá de Hipólito Yrigoyen, por esta cuestión familiar, por este drama familiar que llevaron sobre su espalda el resto de su vida. La mamá de Juan Domingo Perón, Juana Sosa, era de linaje aborigen, descendiente de tehuelches. Mirá. Esto le cuesta a Perón, le complica la vida cuando tiene que anotarse en el Colegio Militar de la Nación sobre fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, una institución muy elitista, por 2 problemas. Sus padres no estaban formalmente casados al tiempo de su nacimiento y su mamá tenía este linaje indígena, así que hubo que ahí un poco arreglar los papeles para que este joven cadete después se convierta en general y 3 veces presidente de la nación. O sea, cuando uno ve la vida de los grandes protagonistas y repasa la presencia materna, es intensa, del Che Guevara. Celia de la Serna, una mujer culta, vital, bohemia, transgresora, que influyó y trasladó toda esa característica a la personalidad de su hijo, que mantuvo con ella una relación muy intensa y entrañable, aún a la distancia. Estoy hablando de Ernesto Guevara de la Serna, justamente por su mamá Celia de la Serna. Jorge Luis Borges, el eximio escritor argentino, tuvo también en su madre una presencia muy influyente, también dominante, y su mamá lo va a acompañar en todo el proceso, no solo desde el punto de vista de la contención materna, sino como una especie de secretaria a quien consultaba y ayudaba en la tarea literaria. O sea que vemos que hay detrás, no detrás, al lado, en la vida de cada uno de los referentes en distintos órdenes de la vida, ¿no? de la Argentina, de la política, de los artes, de lo que fuere, de la ciencia, presencia materna. Probablemente la más entrañable sea la que en 1977 pusieron en marcha ese grupo de madres abnegadas que reclamaban por el paradero de sus hijos ilegalmente detenidos, apresados o secuestrados. Las madres Plaza de Mayo merecen todo el respeto y el mérito por haber desafiado a esa feroz dictadura a partir de 1977 en las rondas y en los reclamos por establecer el destino, la suerte de sus hijos. Así que, y bueno, hemos mencionado así, Moni, Nacho, abuelo de pájaro. Abuelo, te debe haber costado hacer una selección, ¿no? Porque acá hay una pequeña selección de algunas madres empoderadas y heroicas de la historia argentina, pero algunas han quedado muchas afuera, por supuesto. Bueno, por ejemplo, posiblemente, y con esto si quieren vamos redondeando, la madre emblemática, el paradigma de que fue durante décadas la madre argentina, Paula Albarracín. Porque su célebre hijo, Domingo Faustino Sarmiento, en su hermoso libro Recuerdo de Provincia, la recuerda, la evoca con un cariño, afecto, y cuenta quién era doña Paula. Entonces todos nos hemos formado en nuestra cabeza que doña Paula, ese telar que le daba duro día y noche debajo de la higuera, son una misma cosa. O sea que hemos, como bien dice Moni, repasado algunas madres prominentes que zafaron del anonimato, pero que valga el recuerdo y el homenaje a todas las madres anónimas que fueron o tuvieron que ver con esta querida Argentina que hoy disfrutamos. Y bueno, vaya de modo anticipado en el Pato a la Mañana este homenaje como saludo especial de cariño, afecto y respeto a su día, el próximo domingo.
Así es, nuestro humilde homenaje a las madres. Nos anticipamos un poco al día de la mano de Esteban Tito Dómina con este reconocimiento a las madres argentinas. Qué bárbaro, Qué placer ¿no? escucharlo. Qué bárbaro, ¿sí? escucharlo, leerlo. Te sigo en Twitter, Tito. La verdad que siempre es un placer leerte porque la verdad que uno aprende día a día y es un profe. ¿Cómo está Agua de Oro? Estás allí instalado, ¿no es cierto? Sí, yo he ido trayendo con el transcurso del tiempo mi biblioteca, es la que ustedes ven acá atrás y acá trabajo, es un paisaje bucólico, es realmente un privilegio. Felizmente uno se puede dar este lujo a cierta edad, cuando sí. ya puede, digamos. Entonces trato de aprovecharlo en el día a día. Bueno. Y bueno, y como dice Nacho, compartir con un granito de arena, humildemente, modestamente, lo que uno puede hacer a través de las redes, tratando de mantener viva nuestra historia, que es muy rica y sobre todo que sirva con fines didácticos, por aquello Totalmente. de que conocer el pasado para iluminar el presente, o sea, para no volver a cometer los mismos errores. Totalmente. Bueno, y muy iluminado estuvo con la selección del tema de hoy. Muchas gracias, Tito. El compromiso está de reencontrarnos el próximo jueves y ya con la presencia de Pato Fernández. Gracias. Un abrazo grande, muchas gracias, Tito. Gracias a ustedes. Bueno, realmente, Qué ¿no? bárbaro, ¿no? Aprendemos, ¿viste? Estábamos esperando la clase del día jueves. Vos sabés, Moni, que te voy a contar algo Sí. cortito antes de que vayamos con Fran Centeno. Yo me llevé muchos años historia, en los primeros años de la secundaria, hasta que tuve una tía mía, prima de mi vieja, que es también profesora de historia y me empezó a enseñar la manera de estudiar la historia. Bien. Viste que cuando te dicen siempre es un libro, tenés que leerlo como un cuento, uno de chico no lo entiende, hasta que le empieza a agarrar realmente el gustito y después me Es resultó hasta fácil. apasionante, Tal claro. cual, incluso en la facultad uno lo hacía de esa manera, lo estudiaba de esa manera y escucharlo a Tito, alguien tan dinámico.